Esta noche iré a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y los primeros dos versículos. Segunda de Corintios 4, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y lo que veremos en esta noche, el título de este mensaje es Casos de conciencia, y aquí revisaremos las facultades del alma o de la persona interior. Y solamente hemos hablado de estas facultades. Ahí está la facultad de la razón, la mente. También están los afectos, el corazón. También está la voluntad, que determina esta facultad, es una facultad determinante. También está la conciencia y también está el espíritu, que puede estar dormido y completamente inactivo, que nunca vendrá a Jesucristo y nunca orará. Pero la conciencia es una de esas cosas ahí internas. Son las misteriosas facultades internas. Cada quien tiene una conciencia y está consciente de esto. La palabra conciencia es que lo conoce, que sabe lo que está ocurriendo. Viene del latín, conociendo. Viene del latín. En el griego es casi lo mismo, aunque un poco distinto. Es ver completamente. En otras palabras, tener un segundo vistazo o un segundo testimonio. Y esto es lo que es la conciencia. Es separado de la mente. Está separado de nuestros juicios usuales por la razón. Pensamos acerca de algo y la conciencia puede estar juzgando esto. La conciencia vendrá como una voz y dirá, esto es cierto o eso está mal. Pareciera ser que es independiente de nuestro poder de razonamiento. Nos hemos dado cuenta que algo que nos gusta o que queremos hacer lo podemos justificar, lo juzgamos aceptable, pero después está esta conciencia que nos conoce, que puede decir, esto no está bien, no puedes hacer esto. Y si hiciéramos hacer esto, lo pudiéramos. Lo que estamos haciendo es ignorarlo. Pero solamente lo estoy mencionando aquí porque puedes ver que obra de manera separada. Es una facultad separada del poder de la razón. Este misterioso poder de conocer algo. Y se te llama también una lámpara en tu conducta. También se le ha llamado un magistrado residente que puede tener un juicio sobre lo que estás pensando o acerca de lo que quieres hacer o lo que has hecho. Y no puede ser silenciado o subyugado y puede ser reprogramado, pero al mismo tiempo siempre retiene su programación original. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Y incluso años después de que has hecho algo que fue malo, de repente la conciencia habla. Y entonces ahí podemos tener gran desconfort, algunas veces por días, acerca de esa cosa que hicimos o acerca de ese momento, de ese evento en tu vida. Esa es la actividad misteriosa de la conciencia. Hay mucho más acerca de la conciencia en el Nuevo Testamento. También hay mucho en el Nuevo Testamento, pero en el hebreo no hay una palabra que se parezca a esta que encuentras en el Nuevo Testamento. De conocer en la Biblia hebrea,
En el Antiguo Testamento, cuando se habla de conciencia, es usualmente una palabra que se traduce como corazón. Así que, al menos al inglés, así que cuando lees corazón en el Antiguo Testamento, ya esto es aparte del contexto, se refiere a toda tu alma, tus afectos, tu mente, todo. Pero en algunas ocasiones, el contexto lo hace claro que se está refiriendo solamente a tu conciencia, esa voz que está dentro de ti. Así que en el Antiguo Testamento es corazón, en el Nuevo Testamento es conciencia. Algo que habla acerca de conocer. Veamos este versículo, porque yo quiero ir a una serie de versículos. Aquí Pablo está diciendo que los predicadores han renunciado al oculto y vergonzoso, no han dado con justicia, como los que hablaban en griego, y dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Esto es algo que nos puede llamar la atención, sino que predicar la palabra de Dios, el hombre ha caído y es pecador, y está su vida siempre pecando en contra de Dios, y siempre está ahí en alienación de Dios y en última instancia la condenación por parte de Dios. Pero Dios ha mandado un Salvador, el miembro de la Trinidad que se convirtió en hombre, se encarnó y fue a la cruz del Calvario y llevó ahí el innombrable castigo por los pecados de aquellos que iba a perdonar. Ese es el mensaje del Evangelio, a predicar el Evangelio, al advertirles acerca del problema del pecado. Este mensaje se recomendará a las conciencias humanas. La conciencia dará dentro de ellos, esto es verdad, debes escuchar a esto. Has hecho estas cosas, has cometido estos pecados que te hacen una persona condenada delante del Señor. Necesitas el perdón de Dios y el amor de Dios y su sufrimiento y su perdón. La conciencia va a autenticar esto. La conciencia va a hablar para que tú digas, esto es verdadero. Así que el método de los apóstoles es aquí mencionar abiertamente el Evangelio y así recomendándolo o apelando a la conciencia. Es una apelación a la mente también. Es apelar a los afectos, si tú quieres, pero principalmente el Evangelio es apelar a la conciencia. Así que estamos hablando de la conciencia. Ahora, están aquellos que dicen, sí, nosotros podemos ver que la conciencia existe. No puede ser localizada en el cuerpo humano. No puede ser diseccionada y puede ser extirpada, no puede ser extirpada del cerebro, no la podemos identificar así, pero sabemos que existe. Y todos han testificado de esto, pero así ha ocurrido. Ellos dicen, ha evolucionado. Es lo que dicen. Solamente se condiciona a través de las generaciones. Y argumentan alrededor de estas líneas. De alguna manera, la preocupación para conservar la raza y para preservar la reproducción y los niños, la descendencia, nos ha dado estos instintos protectores, es lo que dicen. Y algunas ocasiones hablarán a nosotros y está dentro de nosotros. Y esto es una facultad de la evolución, dicen, para perpetuar la raza humana. Pero esa manera de pensar de que la conciencia puede ser explicada por la evolución puede ser derribada muy fácilmente, porque el problema es que la conciencia constantemente pervive a las cosas que te preservarán y que preservarían a la raza humana y que sostendrían la reproducción. No pareciera estar interesada en la perpetuación de la raza, parece estar interesada solamente en ciertos asuntos morales y en ciertos estándares morales. Y dice, no, esto está mal.
pero si nosotros fuéramos formados por una fuerza de la evolución, todo sería para la perpetuación de la raza. No operaría así. Esto de verdad reta todas estas ideas. Es una facultad externa. Así que esta conciencia es justa. Algunos han descrito a la conciencia como si fuera un ojo que está por encima de tu cabeza y observa todo lo que has hecho y todo lo que dices y puede comentar al respecto. Es una facultad impresionante. También te está diciendo algunas cosas que no quieres escuchar, como lo he mencionado, parándote de hacer cosas que quieres hacer. Y puede ser hecha en llamas y puede ser muy difícil de controlar. Pero aquí es algo que nosotros tenemos que entender. La conciencia no es perfecta. Su programación original pudo haber sido perfecta cuando Dios la programó y le puso allí su ley y sus estándares, porque de eso es lo que se trata. Pero ha sido de alguna manera contaminada, así ha sido incapacitada, dañada por el pecado humano, por nuestra actitud hacia él. Solamente quiero ir ahora a Romanos 2. Tú no tienes que leer esto, yo lo voy a leer, el versículo 14, Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los 10 mandamientos, estos, aunque no tengan la ley, las cosas son ley para sí mismos. Bueno, nadie les ha enseñado estas cosas a las naciones paganas, los 10 mandamientos, pero tú sabes que están dentro de ellos operando de acuerdo con esta ley, y eso es lo que dice el apóstol. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, que no que pareciera para nosotros que dice una cosa, pero lo que dice aquí en realidad es que está como edificado dentro de ellos, como construido dentro de ellos, porque observan estas leyes. Ellos tienen una conciencia y fue programada por el Señor, por Dios. Está programado con los mandamientos de la Biblia. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí corazones es la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ves aquí la independencia de la conciencia aquí? Yo quiero hacer esto, pero la conciencia dice, no, no puedes hacer esto, está mal. La conciencia acusa o excusa al mismo tiempo, o defiende. Es lo que dice el apóstol. Y podemos leer todavía más acerca de esto. Y la conciencia hablará bastante alto en el día del juicio, a pesar de que ha sido silenciada y golpeada o dañada por muchos. Pero yo quiero leer de Romanos 1, 24, Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, estos hombres y mujeres pecadores, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí hay un ejemplo. Este hombre está determinado a pecar, y luego Dios les da ahí algo y permite que la conciencia que Él ha programado para que lo enfrente y para que hiera a la voluntad de este hombre. Y lo que puede hacer este hombre frente a la conciencia de Dios, que ha puesto Dios ahí, es que el hombre la silencia. El primer acto de la fornicación quizás se siente terrible. El segundo acto solamente se siente un poco incómodo. El tercer o cuarto acto de fornicación
No se siente nada de arrepentimiento, ninguna voz de la conciencia. Así que es como si el Señor los hubiera entregado a sus propios pecados. Así que la conciencia programada ha sido reprogramada o ha sido dañada por hombres y mujeres. Y esto es lo que significa. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia. Y aquí hay una gran lista terrible: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y luego en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos sabían. La conciencia les dijo, incluso aunque no escucharon los 10 mandamientos. Pero en el tiempo hicieron estas cosas felizmente y tuvieron gran placer con esto. Así que aquí hubo un declive de la conciencia en hombres y mujeres. Puede pasar. Y esto es alarmante. Y lo podemos hacer nosotros mismos. Podemos decir, puedo rechazar los estándares. Puedo rechazar estos estándares. Y puedo forzar mi conciencia para ser reprogramada, para conformar a lo que yo quiera y lo que yo prefiera. Pero la programación original sigue allí en la conciencia. Puede haber sido silenciada, pero puede hablar de nuevo, bajo ciertas circunstancias. Puede ser despertada, puede ser levantada. Y eso es lo que el apóstol quiere decir cuando él dice, por la manifestación de la verdad, nosotros recomendamos a su conciencia, apelamos a su conciencia. Aquí el Evangelio despertará tu conciencia. Y empiezas a sentir cosas, y lo pecaminoso, y las cosas que están mal, y que han sido cubiertas por años. El apóstol Pablo habla en la carta a Tito acerca de la conciencia siendo contaminada. Ese es el griego. Contaminada. Lo dice en Tito que las personas son tan malas que su conciencia es como si hubiera sido cauterizada. Así que la conciencia realmente puede ser dañada y silenciada y reprogramada. Los judíos en el tiempo de Jesús, los líderes judíos, muchos de ellos, y el apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, antes de su conversión, ¿saben cómo silenciaron sus conciencias? Porque ellos podrían haber sido grandes pecadores, escribas, líderes religiosos, podían ser tan grandes hipócritas. ¿Cómo pudieron haber sido tan grandes hipócritas cuando ellos leían la ley y ellos representaban estas cosas? Así es como silenciaban sus conciencias. Ellos decían, la cosa más importante es ser absolutamente meticuloso y súper fiel y exacto en observar las ceremonias de adoración. Para ellos toda la justicia estaba en qué tan preciso y qué tan fiel eran hacer las cosas perfectas con las cosas ceremoniosas. Ahora, las ceremonias eran buenas en el tiempo pasado, porque hablaban de lecciones, pero los habían pervertido. Oh, nosotros somos justos, porque nosotros guardamos estas cosas al pie de la letra. Y los laicos no pueden hacer esto. Y no pueden hacer esto y esto otro. Así que nosotros somos justos. Y así que ellos realmente se creían demasiado con su sentido de justicia, que ellos no podían ser tocados por la verdadera ley. No debes pecar de esta manera y de esta otra manera. Así es como ellos lo hicieron. Así que no vamos a gastar más tiempo en esto, pero tú puedes jugarle la mala pasada a la conciencia, puedes dañarla. Pero si la conciencia originalmente programada estaría empalmada con los 10 mandamientos. Toma, por ejemplo, los deberes con Dios.
que no tenemos que tener ningún otro Dios delante de Él y que no podemos tener ninguna otra representación o imágenes, sino solamente adoración espiritual al verdadero Dios, que no debemos de tomar su nombre en vano, que no debemos levantar adoración de manera hipócrita. A eso se refiere. Y que debemos recordar el día sábado. Ahora, estos mandamientos por muchos tiempo han sido borrados de la conciencia. Las conciencias desde el principio de los tiempos han ignorado estas cosas y las han puesto a un lado. Así que tu conciencia no dice, oh, yo debería estar en la iglesia el domingo. Yo debería adorar en el séptimo día. Debería honrar a mi Creador. La conciencia ha sido silenciada en cuanto a nuestros deberes a Dios. De veras tiene que ser entrenada y despertada en la atmósfera bíblica para que lo conozca, para que lo sepa. Eso es un ejemplo de cómo es que la conciencia ha sido erosionada y contaminada. Pero la cosa extraña es que los últimos 6 mandamientos son deberes frente a nuestro prójimo, y esto parece que es bastante fuerte en nuestra conciencia. Honra a tu padre y a tu madre. Es desobedecido, pero en cierto momento está en la conciencia de todos, cuando no se trata de manera apropiada, justa al padre o a la madre. Sigue ahí en la conciencia. No matarás. Eso es muy fuerte en la conciencia. Aunque el aborto y todas estas cosas lo están diluyendo y las mentes de las personas lo están quitando de sus mentes, pero está ahí. No matarás. Hemos mencionado, no cometerás adulterio. Eso sigue ahí hasta que es quitado de la conciencia por la constante fornicación. No robarás, sigue ahí. No levantarás falso testimonio. Está apenas ahí en la conciencia, incluso en esta sociedad de mentiras y de engaños y de deshonor, de deshonra. No, no desearás cosas, todo esto se ha ido. Pero aún así, ahí está en la conciencia, cubierta, pero ahí está. Sigue por ahí. La conciencia todavía tiene la estampa de su programa original. Pero cuando el Evangelio es predicado y nosotros mostramos la necesidad del perdón de nuestros pecados y el precio que Jesucristo ha pagado por sufrir, al sufrir el castigo de nuestro rescate, y luego ahí el Espíritu Santo está en obra, la conciencia habla de nuevo. Y mientras escuchamos el Evangelio, nosotros sentimos nuestra pecaminosidad. Estamos convencidos de nuestros pecados. Estamos desesperados. Y el apóstol Pablo nos dice mucho acerca de esto. Tengo muy poco tiempo, pero yo quisiera ahora ir a un par de pasajes que yo solamente estoy tomando esto de la palabra inspirada de Dios. Iremos a Hebreos 10, 16. Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, citando al profeta Jeremías, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Conciencia y mente. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y eso es lo que ocurre cuando el Evangelio es predicado. Las leyes de Dios son levantadas en la conciencia, despertadas, removidas. Está allí, hablándole al corazón y hablándonos a nosotros, convenciéndonos. Eso es lo que hace el Evangelio. Ahora voy a algunos casos, muy rápidamente. Voy al libro de los Hechos, capítulo 16, y espero que estés interesado en seguir esto, porque esto es de gran importancia. Hechos 16, versículo 14. Escuchemos a esto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios,
estaba oyendo. Esto era una reunión de oración junto al río. Y el Señor abrió el corazón. Era su conciencia, ¿ves? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Aquí atento, significa sorprendida, realmente interesada en el griego, a lo que Pablo decía. Estaba segura de que ella era una pecadora desesperada. Y ella escuchó cómo Jesucristo vino a morir por los pecadores y se le describió la necesidad de todo hombre y mujer. Y ella dijo, esta soy yo. Yo soy un pecador condenado. Y ella fue bautizada. Y su casa también. Ella era una mujer de negocios. Y puedo decir, quizá que ella era una mujer con una mente muy, muy necia. Quizá estaba ahí administrando un negocio muy próspero, pero su conciencia fue tocada mientras ella escuchó el evangelio que era predicado, que era una cosa preciosa. Y nosotros hablamos del evangelio acerca de la necesidad que tienen los corazones pecaminosos, de la muerte de Jesucristo, que es expiatoria, que toma el castigo por nosotros, y nuestra conciencia es conmovida. Ese soy yo, decimos. Ahora yo estoy corriendo a Hechos 24. Hechos 24. Algunos días después, el apóstol Pablo está en la prisión, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Drusila se había casado con Félix, que era un romano. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, estaba aquí tratando de razonar acerca de la necesidad del juicio, del dominio propio y del juicio venidero, del autocontrol. Félix y Drusila no tenían autocontrol. Drusila era hija del rey Agripa I, y ella se casó con un rey local. Así que ella entró en este matrimonio ilegítimo con este Félix, que era un hombre violento, un hombre impulsivo. Y aquí está escuchando a Pablo, que está predicando, el prisionero. Está hablando de dominio propio, de autocontrol y del juicio venidero. Félix se espantó. Él estaba asombrado, con temor. Ahora, en su caso, él no se convirtió, pero fue el evangelio que estaba predicado a un romano, y nunca se le había enseñado los 10 mandamientos cuando era un niño, y su conciencia fue levantada, despertada, y él se espantó, y él sintió su pecado y su necesidad delante de Dios. Así que esa es su conciencia. De repente se despierta, y su programa original, y ahora se vuelve nuestra acusadora. John Bunyan, en su alegoría que se llama Guerra Santa, que no se conoce tan bien como El progreso del peregrino, ese otro libro, ahí está el pueblo del alma del hombre, y aquí está en ese pueblo el alma. En ese pueblo, el alma del pueblo representa el alma del hombre. Y ahí está la conciencia, que se llama el que está registrando todo, y lo ponen a la conciencia en los calabozos. Es lo que nosotros hacemos para silenciarlo. Ahí la conciencia habla, y todo el pueblo fue conmovido. Porque la conciencia puede hacer, o puede ocurrir que pueda ser levantada y puesta en su programación original. Y esto es lo que le ocurre a los no conversos, cuando nos damos cuenta de que algún día estaremos delante de Dios, y que la conciencia puede ser nuestra acusadora.
Así que estamos aprendiendo acerca de la conciencia. Y quiero concluir a ir a Romanos 7. Romanos 7:7. Y es una experiencia maravillosa del apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque se ha dicho que la ley, los 10 mandamientos, no pueden salvar. ¿Ellos no pueden salvarte? No, porque están impresas en el papel. No tienen ningún poder para cambiar tu corazón. Pero hay algo que pueden hacer. Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es la ley de Dios que me dice que yo soy un pecador. Porque tampoco conociera la codicia. Esto es un testimonio. No conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. En otras palabras, me gobernó y yo no estaba consciente de que estaba con este poder. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo iba por las calles. Yo iba por donde quiera que yo quería. Yo era feliz y iba como por las nubes. Y yo era libre y estaba vivo. Sin la ley, nunca me hubiera retado. Y nunca me hubiera preguntado, ¿qué, Pablo? La ley nunca te había retado y aún así eras un académico religioso. Podemos decirle eso. Y eras un hombre grande calificado que conocía la ley y que estaba entrenado en la iglesia judía. Y la ley nunca te retó. No, nunca me retó. Yo pensé que estaba bien. Nunca me convenció. ¡Qué gran hipócrita era yo! Es lo que él nos está diciendo cuando yo era un hombre joven. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando me habló a mí, el pecado revivió. Yo lo vi en mi vida y yo morí. Me di cuenta que era un hombre condenado. Yo estaba muerto, rechazado, no aceptado delante de Dios. Yo morí. No hay esperanza para mí. Soy un hombre, un pecador, culpable, perdido. La ley me ha hablado. ¿Qué hizo la diferencia? La conciencia vino a la vida y levantó el dedo y te señaló y te dijo, ese eres tú, eres un hombre condenado. Y eso es lo que nos trajo al Salvador. Oh, pero nosotros sabemos acerca de la conversión de Pablo en el camino hacia Damasco. Cuando Jesucristo se le reveló a sí mismo, en esa luz que lo sorprendió, que lo llevó a tirarse al piso. Cuando esto ocurrió, ¿cuándo ocurrió que esto se dio cuenta que él era codicioso? El hombre que codiciaba un gran puesto, que codiciaba admiración, se convirtió en alguien que perseguía a los cristianos para tener una gran reputación, para tener un gran puesto. Y de repente él vio que todo esto era malvado. No codiciarás. Así que hay que cortar esto. Quizás solamente ocurrió justo antes de la revelación de Jesucristo y de la luz que vino del cielo para él. Porque Jesucristo no le dijo a él, ¿es para ti tirar cosas al aguijón o a la conciencia? Quizá esta era la preparación. Eres un hombre codicioso, le dijo su conciencia a Pablo. Y preparó la tierra, preparó el terreno. O quizá ocurrió justo
después de que fue llevado al suelo y que fue llevado a Damasco, y por 3 días y 3 noches él ahí no durmió. Quizá fue ahí cuando se le dijo, tú eres un hombre codicioso. Pero todo esto fue parte de su conversión. Yo no conocí el pecado, pero su conciencia vino a la vida, se despertó, diciéndome, tú eres codicioso, tú eres un pecador, tú eres un mentiroso, tú eres egoísta, tú eres un incrédulo, tú tomas venganza, tú eres orgulloso, tú no estás listo para encontrarte con Dios, necesitas de Cristo, necesitas el perdón. La conciencia te despierta y dices, oh, estoy condenado. Ahí está el apóstol Pablo diciendo que no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo, confiando en Él, para quienes no actúan de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Isaac Watts lo puso de esta forma. Cuando vienes a Cristo, a esta querida fuente de tu amor, Dios encarnado, yo voy a ti. Aquí déjame lavar mi alma culpable con Cristo, y lávame de esta gran mancha. Y yo, que era un gusano que no puede ayudarse a sí mismo, yo caigo, yo sin mi fuerza y sin mi justicia, mi Jesús y mi todo. Así es como vienes a Jesucristo. Tu conciencia te lleva ahí y confías en Él y crees en Él y te arrodillas delante de Él y le rindes toda tu vida a Él. Deja que tu conciencia se levante, querido amigo, y luego que tu mente entienda el mensaje del Evangelio. Ahí la sangre expiatoria de Jesucristo hace que tu corazón, que lo desee más que cualquier otra cosa, y que tu voluntad se rinda delante de sus pies y que se someta y que se rinda su vida ante Él. Deja que esto ocurra para que Jesucristo, hazlo delante de Jesucristo. Ahora oremos juntos.